El síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos digestivos más frecuentes en todo el mundo y al mismo tiempo uno de los más incomprendidos. Muchas personas viven durante años con dolor abdominal, inflamación, gases, diarrea o estreñimiento sin saber realmente qué está ocurriendo. Algunas incluso llegan a pensar que tienen una enfermedad grave, mientras que otras escuchan repetidamente que solo se trata de colitis nerviosa. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional del aparato digestivo que puede afectar de forma importante la calidad de vida, aunque no produce daño permanente en el intestino ni aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. En este video vamos a explicar qué es el síndrome de intestino irritable, cuáles son sus síntomas, por qué aparece, cómo se diagnostica, qué alimentos pueden empeorarlo y qué tratamientos han demostrado ser clave para controlar sus síntomas. Para comprender esta enfermedad, primero hay que conocer cómo funciona el intestino. Después de la digestión, los nutrientes se absorben en el intestino delgado y los alimentos llegan al colon, donde se absorbe agua, se forman las heces y finalmente se eliminan mediante movimientos coordinados. Hoy sabemos que el intestino es mucho más que un órgano digestivo. Posee su propio sistema nervioso, conocido como el segundo cerebro, y mantiene una comunicación constante con el cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro. En las personas con síndrome de intestino irritable, este sistema de comunicación no funciona de manera completamente normal. El intestino puede volverse más sensible a estímulos que normalmente no causarían molestias. Eso significa que una cantidad habitual de gas o una contracción intestinal normal pueden percibirse como dolor intenso. A eso se le conoce como hipersensibilidad visceral. Al mismo tiempo, los movimientos intestinales pueden acelerarse demasiado, provocando diarrea, o hacerse más lentos, favoreciendo el estreñimiento. En muchos pacientes también existen alteraciones en la microbiota intestinal, cambios leves en la respuesta inmunológica del intestino y una mayor sensibilidad al estrés, factores que pueden contribuir a la aparición de los síntomas. Los síntomas pueden variar considerablemente entre una persona y otra. El dolor abdominal suele ser la manifestación más característica. Generalmente aparece en la parte baja del abdomen, aunque puede presentarse prácticamente en cualquier zona, y con frecuencia mejora después de evacuar o expulsar gases. Muchas personas también experimentan sensación de distensión abdominal, es decir, sienten el abdomen inflamado o hinchado, incluso aunque la cantidad de gas no sea excesiva. Otro síntoma muy frecuente son los cambios en el hábito intestinal. Algunas personas presentan diarrea predominante con evacuaciones blandas o líquidas y urgencia para ir al baño. Otras sufren estreñimiento con heces duras, dificultad para evacuar o sensación de evacuación incompleta. También existe un grupo de pacientes que alterna episodios de diarrea y estreñimiento durante diferentes periodos. Además, muchas personas notan una producción excesiva de gases, sensación de evacuación incompleta, presencia de moco en las heces y molestias digestivas que aparecen poco tiempo después de comer. Es importante mencionar que estos síntomas suelen presentarse durante meses o incluso años, alternando periodos de mejoría con etapas de mayor intensidad. Ahora bien, ¿por qué aparece el síndrome de intestino irritable? La realidad es que no existe una única causa. Actualmente sabemos que es el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí. Existe una predisposición genética en algunas personas, aunque esto no significa que necesariamente desarrollarán la enfermedad. También pueden influir infecciones intestinales previas, alteraciones en la microbiota intestinal, cambios en la motilidad intestinal, inflamación y una mayor sensibilidad del sistema nervioso que controla el aparato digestivo. El estrés merece una mención especial. Muchas personas creen que el estrés es la única causa del síndrome de intestino irritable, pero esto no es correcto. El estrés no origina por sí solo la enfermedad, aunque sí puede desencadenar o intensificar los síntomas en quienes ya tienen esta condición. Esto ocurre porque el cerebro y el intestino mantienen una comunicación constante mediante señales nerviosas y hormonales. Cuando una persona atraviesa periodos de ansiedad o estrés importante, esta comunicación puede alterar la sensibilidad intestinal y modificar el movimiento del colon, haciendo que los síntomas sean más intensos. Algunas personas también identifican alimentos específicos que desencadenan sus molestias. Entre los más frecuentes se encuentran comidas muy grasosas, alimentos muy condimentados, bebidas con cafeína, alcohol, bebidas carbonatadas
y algunos alimentos ricos en carbohidratos fermentables conocidos como FODMAPs. Estos incluyen ciertos tipos de frutas, verduras, legumbres, trigo, cebolla, ajo y algunos productos lácteos. Sin embargo, es importante entender que los alimentos desencadenantes no son iguales para todos los pacientes. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de intestino irritable? Actualmente no existe un análisis de sangre, una radiografía o una colonoscopía que por sí solos confirmen el diagnóstico. Esto se basa principalmente en los síntomas característicos y en descartar otras enfermedades cuando existen datos que hagan sospecharlas. Los médicos solemos utilizar los llamados criterios de Roma 4. De acuerdo con estos criterios, una persona puede ser diagnosticada con síndrome de intestino irritable cuando presenta dolor abdominal recurrente, al menos un día por semana durante los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de las siguientes características. El dolor se relaciona con la evacuación, existe un cambio en la frecuencia de las evacuaciones o hay un cambio en la consistencia de las heces. Además, los síntomas deben haber iniciado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Dependiendo de la edad del paciente, sus antecedentes y los síntomas que presente, el médico puede solicitar algunos estudios complementarios para descartar otras enfermedades, como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, intolerancia a la lactosa, infecciones intestinales o en determinados casos cáncer colorectal. Existen además algunos signos de alarma que nunca deben atribuirse simplemente al intestino irritable y que requieren valoración médica lo antes posible. Entre ellos se encuentran la presencia de sangre en las heces, pérdida de peso importante, anemia, fiebre, diarrea que despierta al paciente durante la noche, síntomas que aparecen después de los 50 años sin antecedentes previos, antecedentes familiares de cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal, así como dolor abdominal intenso y recurrente. Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento busca aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. La alimentación representa uno de los pilares fundamentales. En muchos pacientes resulta útil identificar los alimentos que desencadenan estas molestias mediante un diario alimentario. En determinados casos, bajo la supervisión de un profesional de la salud, puede indicarse una dieta baja en FODMAPs durante un tiempo limitado, seguida de una reintroducción progresiva de los alimentos para identificar así cuáles son los responsables de los síntomas. También es recomendable mantener horarios regulares de comida, comer despacio, evitar comidas excesivamente abundantes, mantenerse bien hidratado y realizar actividad física de manera habitual, ya que el ejercicio favorece un mejor funcionamiento intestinal y puede disminuir el estrés. Cuando estas medidas no son suficientes, existen medicamentos que pueden ser de utilidad dependiendo del tipo de síntomas predominantes. En pacientes con diarrea pueden utilizarse antidiarreicos como loperamida y algunos fármacos que disminuyen los espasmos intestinales. En quienes presentan estreñimiento pueden indicarse laxantes específicos o medicamentos que aumentan la secreción de agua hacia el intestino. De los más utilizados son el psyllium plantago y el polietilenglicol. Los antiespasmódicos como la trimebutina pueden ayudar a reducir el dolor abdominal en algunos pacientes, mientras que ciertos antidepresivos como la amitriptilina, utilizados a dosis bajas, pueden ayudar si el dolor abdominal es muy fuerte y si el síntoma principal es diarrea. En algunos casos también pueden recomendarse probióticos, aunque la evidencia científica muestra que sus beneficios son variables y no todos los productos producen los mismos resultados. Por lo tanto, su uso debe individualizarse según cada paciente. Es importante entender que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad crónica. Actualmente no existe una cura definitiva, pero sí existen múltiples estrategias que permiten controlar los síntomas de manera eficaz. Muchas personas logran llevar una vida completamente normal cuando identifican los factores desencadenantes, realizan cambios en su alimentación y reciben el tratamiento adecuado. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya gustado y te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos y familia. Te agradecería mucho si me regalas un like y comentas este video. Sin más que decir, me despido y les deseo un excelente día. Hasta la próxima.